Hablábamos ayer que uno de los efectos del estar en casa ha generado que muchas personas empiecen quizás a descuidar sus hábitos alimentarios y empiecen a comer de más. No hay ejercicio, no hay momento para quemar esas calorías ganadas, y esto también ha elevado los índices de obesidad. Ya el año pasado se hablaba de que en el Perú el 53% de la población padecía de este mal que afecta sin duda a la salud. No es un tema estético la obesidad, sino más bien es un serio problema que puede desencadenar incluso la muerte. Tenemos ya en el contacto vía Skype a este experto justamente en temas de sobrepeso, Luciano Poggi, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Lo tenemos enlazado ya. Le damos la bienvenida al doctor Poggi. Muchas gracias por conversar con nosotros. Es especialista en tratamiento de la obesidad, Alicia. Así es. ¿Cómo está? Buen día, doctor. Hola, buenos días. Gracias por estarme aquí para conversar de este tema que es tan importante. Así es, ¿no? Y ya justamente Fernando lo revelaba, hay un gran número de la población, cerca de la mitad de los peruanos tiene sobrepeso, 20% presenta obesidad. Con estas condiciones, doctor Poggi, ¿estamos más propensos a que nuestra batalla contra el coronavirus sea mucho más difícil? Correcto, y esta ha sido una observación que ha tomado tiempo realmente que nos demos cuenta, pero ha sido la misma historia con cualquier enfermedad respiratoria. La obesidad tiene un rol como factor de riesgo, no solamente para hacer cuadros más severos, sino incluso de mortalidad, para cualquier enfermedad respiratoria y en general para casi cualquier enfermedad. Y el gran problema es que la obesidad es una enfermedad que no ha sido reconocida como tal por los estigmas sociales que tiene de, obviamente, una falta de fuerza de voluntad y un mal estilo de vida, cuando es algo mucho más complejo que eso, ¿no? Y estoy aquí, mira, leyendo una cifra también interesante. 75% de los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos por COVID-19 son obesos. Entonces vemos que, con esta condición los ataca más duramente. Claro, ahí lo que hay que entender es cuál es el rol de la obesidad, ¿no? Entonces, la obesidad, especialmente hablando de problemas respiratorios, primero hace que las personas que tienen obesidad tengan un patrón respiratorio distinto al que no tienen obesidad. Les cuesta mucho más mover su caja torácica por el peso que obviamente conlleva, y eso hace que además, asociado a un proceso inflamatorio crónico, que es justamente la definición de la obesidad, porque la obesidad es este acúmulo de grasa que no es inerte ni tiene solamente temas estéticos o mecánicos, sino tiene un efecto metabólico de producir unas sustancias inflamatorias para el organismo que imposibilita al cuerpo a funcionar de manera normal. Y estas sustancias inflamatorias, como imagino ustedes ya han escuchado hablar, que el virus genera mucha respuesta inflamatoria, y en alguien que tiene de por sí ya una inflamación crónica, lo hace mucho más susceptible, porque esta inflamación además interviene en lo que es el sistema inmune. Entonces, de una manera u otra, el paciente que tiene una obesidad no solamente tiene una peor oxigenación y ventilación de sus pulmones, o sea, intercambia menos oxígeno y CO2 que una persona normal, sino que no va a poderse defender de una manera como alguien que no tiene obesidad u otro problema. Y dependiendo de la población a lo que ustedes vean, porque inicialmente los pacientes asiáticos que no tienen una obesidad en general tan grande como en otros países, la mortalidad no era tan elevada. Sin embargo, por ejemplo, en Nueva York se ha visto que hasta el 80% de los pacientes que fallecen tenían obesidad u otra enfermedad asociada. Entonces estamos hablando que probablemente la obesidad duplique o triplique tus chances de fallecer si es que te da un cuadro de COVID, y de por sí aumenta las chances de tener un cuadro severo de COVID. Doctor, una consulta. Hagamos ya el análisis en pacientes que ya tienen la obesidad, porque el que en estos momentos está en casa y ha ganado un poco de sobrepeso podría manejarlo, pero es muy distinto tener unos kilitos de más que ser un paciente obeso, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos en el paciente obeso que en estos momentos está en cuarentena, que no puede movilizar, porque no puede caminar siquiera dentro del espacio reducido, que es un departamento por lo general. La alimentación, a veces en estos pacientes está asociada también a cuadros de ansiedad, y teniendo la despensa abierta o la refrigeradora a disposición, pueden tomar por asalto una alimentación desordenada y saltarse justamente las normas de la nutrición, ¿no? Que justamente ellos tienen que seguir una dieta especial. Así es, así es.
El problema con la obesidad, nuevamente, antes de dar unos tips, es retomando, tratar de entender la obesidad. Y la obesidad hace que hay una disfunción en cómo nuestro organismo percibe el apetito, cómo percibe la saciedad, e incluso cuánta grasa el organismo tiene que guardar. O sea, las personas que tienen obesidad siempre va a, por lo menos la obesidad, a seguir progresando, pues es la naturaleza de una enfermedad crónica. Entonces, justamente la ansiedad y el estrés muchas veces es confundido además también con el apetito. Entonces, si tuviéramos que hablar de un orden de cosas para hacer o para, digamos, reflexionar o tomar en cuenta en casa, es número uno, aprender a tratar el estrés. Entonces, el estrés, ¿cómo se trata? Bueno, ahorita estamos todos estresados por la situación que estamos viviendo y la mejor manera estando en casa es conversando, hablándolo con la familia, teniendo un espacio para realmente reconocer cuáles son las cosas que a uno lo tienen estresado. El estrés hace que otras hormonas se eleven y de la misma manera el organismo sea, digamos, se incline a generar más obesidad. Entonces esa es la primera cosa que hay que hacer. Hoy en día, con la gran cantidad de recursos que hay online, pueden conseguir, por lo menos nuestro equipo de trabajo tiene la psicóloga que está trabajando con muchos pacientes y dándole apoyo psicológico, y esa es una cosa tan importante para detenernos. La obesidad no solamente es que uno come mal o que ha comido de más, sino hay un problema psicológico de fondo que necesita una evaluación y un acompañamiento. Entonces, justamente cuando los pacientes vienen con obesidad y me dicen, doctor, yo tengo obesidad, y yo nutricionista, y le digo, bueno, ¿alguna vez fuiste a una psicóloga? Y me dice, no, ¿pero para qué? Y ahí hay que reconocer que muchas veces la obesidad, que es una enfermedad además multifactorial, tiene un componente emocional que debe trabajarse, y más aún ahorita en estas épocas de COVID. Entonces... Claro, sí, y además, doctor Poggi, pues se evalúa el tema de la tiroides, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el organismo está recepcionando los alimentos y recepciona correctamente? Y hay toda una evaluación que se le tiene que hacer a una persona con obesidad, a quien yo quisiera ahora justamente dirigir el mensaje, a los que ya padecen la obesidad, a los que ya la tienen, pues hay manera de revertirla, de curarla, de... por lo menos manejarla en esta cuarentena, ¿no? Sí, y de solucionar un problema así, o una persona que es obesa pues ya tiene que resignarse a vivir con este sobrepeso, no solamente físico, sino también con estos temas que complican su salud. Claro. Bueno, el tratamiento de la obesidad ha evolucionado en los últimos 20 años y hoy en día el tratamiento por excelencia y el único considerado eficaz en tratar la obesidad es la cirugía, que son las cosas que nosotros practicamos en nuestro equipo. Pero no todo el mundo necesita operarse, sino antes hay que hacer exactamente lo que tú has dicho, Alicia. El paciente tiene que tener una evaluación completa y ver si hay algún tipo de disfunción endocrinológica o algún problema médico que no esté bien controlado antes de plantear una cirugía. Estas cirugías no tienen para nada ningún fin estético, sino es un fin solamente de salud, ¿no? Claro. Obviamente una repercusión en la pérdida de peso y un bienestar estético. Pero para las personas que están en casa, yo creo que lo que hay que hacer es no asustarse, entender y buscar recursos para comprender esta enfermedad de la obesidad. Y yo siempre digo a los pacientes, esta enfermedad es tan compleja de entender que no es su culpa que tengan obesidad, pero sí es su responsabilidad buscar un tratamiento adecuado y proporcional a cada caso de obesidad. Entonces, en casa, ¿qué cosas pueden hacer ahorita? Sí. Hablamos del 3-1. Número 2, hay un tema de rutina. Esta razón de estar en casa nos ha borrado las rutinas y probablemente las personas que ya tenían obesidad, su obesidad simplemente ha seguido aumentando. Entonces, tratar de buscar algún tipo de rutina. Y rutina no solamente quiere decir despertarse una hora y comer a otra, sino tener tiempos claros de esparcimiento, tiempos claros de, digamos, ver televisión, ¿no? Un libro, hacer ejercicio en casa. Hay 1000 profesionales del deporte, coach que están haciendo trabajo online, tutoriales. O sea, eso es excelente. Realmente la comunidad se ha puesto esta situación al hombro para poder ayudar a toda la gente que necesita una motivación para hacer esto, ¿no? ¿Y mantener la alimentación siempre a las mismas horas? ¿Eso es importante? Es importantísimo, ¿no? Si bien lo que más importa es la cantidad de calorías que tú comes, hemos visto en varios tipos de estudios que las personas más ordenadas para comer y que repiten sus comidas o sus maneras de comer de una manera, digamos, diaria, son menos propensos a engordar. Por eso es que, por ejemplo, muchos especialistas, como yo, recomendamos que es tan importante el desayuno. Si bien el desayuno en sí no tiene nada mágico, porque como les digo, es muy importante la cantidad de calorías, es el tema del orden, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa, tener orden en la casa, comer con la familia, tener horas de desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Porque estamos en cuarentena, comemos a cualquier hora, nos desordenamos, y eso es parte también de, además, encontrar
un espacio, como te digo, con la familia, de rutina, que uno puede realmente repetir y ayudarse además entre el grupo, ¿no? Porque siempre hay alguien que puede comer un poco mejor y aprender un poco de las costumbres de los otros, ¿no? Ahora, Otros, sí, dime, Fernando. sí, el punto de los niños, ¿no? Porque hay un gran porcentaje también de niños obesos. Quizás el adulto ya pues es un tema más complicado de manejar, pero la alimentación de un niño sí depende de un adulto. Entonces, ahora que el niño está en casa, que ya no está en el colegio, que no está tentado a comprar la golosina en el kiosco del colegio, o que ya no está tentado a la salida a comer algo que le es realmente tóxico y no nutritivo, puede en casa manejarse de mejor manera la dieta con ellos. A veces te exigen igual que quieren comer la chatarra. Claro, pero ya no hay el delivery para que les traigan la hamburguesa o el pollo pues empanizado. Ahí creo que viene un tip sumamente importante. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos piedras en el camino de una manera u otra, a pesar que he dicho que la obesidad es una enfermedad que va más allá de la motivación, podríamos discutir esto por horas, es cuando uno va a comprar, no debería comprar algo que sabe que no va a ser beneficioso para tu salud. No O sea, eso es lo. Entonces, si tú vas a ir a comprar tus menestros o tu comida del día y compras además de eso helados y galletas para por si acaso, o golosinas para los niños, se van a terminar consumiendo en algún momento u otro. Entonces, es sumamente importante hacer ese tipo de cosas. Más aún ahora, con la restricción, no hay la posibilidad, como tú has dicho, Fernando, de estos deliveries que vengan a cualquier hora a traer golosinas, o ni siquiera el heladero que pasaba afuera. Entonces, no hay esas opciones. Ya vienen, para... ya vienen los deliveries. Ya vienen, tenemos poco tiempo para de todas maneras ordenarnos, ¿no? Y precisamente, doctor Pollo, ¿por qué no aprovechar este contacto con usted para que nos dé algunas recomendaciones de cómo armar nuestra dieta, ¿no? Sobre todo porque en estos días de confinamiento, y me uno en ese grupo, pues tenemos mucha ansiedad por comer. Queremos comer, ni siquiera por hambre, ¿no? Sino porque, ay, no sé qué hacer. Bueno, se me provoca tener algo, saborear algo. Es un efecto químico, pues el cerebro te produce esa necesidad. Entonces, ¿cómo armamos nuestra dieta? ¿Qué le ponemos al desayuno? ¿Qué nos recomienda de repente para el almuerzo? ¿Y en la cena tiene que ser lo mismo del almuerzo? Esa es una pregunta excelente, pero yo creo que esa pregunta sería para elaborar una dieta así precisa, es una pregunta más para responder un nutricionista, pero yo te voy a dar algunos datos. Sí, con algunas recomendaciones generales, ¿no? La primera es las comidas que te generan más saciedad, y esas son las fibras y las proteínas. Entonces, una comida tiene que tener buena cantidad de proteínas, y cuando hablamos de proteínas no quiero decir que tiene que tener un bistec o un pedazo de pollo, puede ser proteína de cualquier origen, o sea, vegetal también. Entonces, las proteínas generan mucho más saciedad y son realmente importantes parte de la dieta. Las fibras exactamente igual. Los otros datos, por ejemplo, que son importantes a saber, que les decimos a los pacientes, es el tema de la hidratación. Es sumamente importante que las personas estén hidratadas, y incluso el reflejo de sed muchas veces es confundido con apetito. Y eso es por la razón por la cual muchas veces algunos nutricionistas y psicólogos dicen, si tienes hambre y no sabes qué comer, toma agua primero y después ves si es que realmente tenías hambre o apetito. Y a la larga alivia bastante el tema del apetito. Y los snacks, que es otra de las cosas que es sumamente preguntada durante el día. Cuando uno va a coger un snack, tiene que coger algo también que tenga idealmente fibra, que sea crujiente. Por alguna razón, los pacientes que comen comidas crujientes tienen mayor sensación de saciedad. Comidas calientes también ayudan bastante a uno sentirse lleno. Y por último, la velocidad a la que uno come. La velocidad a la que uno come es indispensable que la tengan en consideración. Ahí va mostrando que cuando uno mastica cada bocado más de 30 veces, el estímulo de saciedad viene mejor que cuando uno come muy rápido. Y hoy en día, a pesar de la cuarentena, probablemente muchos nos paramos en el refrigerador, comemos y de ahí nos vamos y de ahí regresamos. Entonces, los espacios tienen que ser bien constituidos y dedicados a esa actividad que es tan importante de comer. Y por último, yo creo que todos sabemos cuando nuestro plato tiene un poco de más, ahí es el tema de porciones, y cuando el plato tiene algo que no es nutritivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ingerir? Tenemos que saber que sea algo que nos genere bienestar, ¿no? Sí, no olvidarnos de las verduras, ¿verdad? De las ensaladas. Siempre, todos los días en nuestro plato debe haber muchas verduras y también las frutas, claro. Como lo ha dicho el doctor Poggi, justamente le agradecemos a Luciano Poggi, gracias, doctor Poggi, especialista en tratamiento de la obesidad. Le agradecemos por su compañía en esta mañana y por la información que nos ha dado, valiosísimo.